Hola, soy Sofía. En la fiesta más importante de su vida, mi hermana, frente a 200 invitados, me señaló la salida de nuestra propia casa y me dijo: «La parada del autobús está por allá». Lo peor no fue su burla, sino la risa de mi padre al escucharla. Una risa que sonó como el portazo final a cualquier esperanza que yo tuviera de pertenecer a esa familia. Fue en ese instante que supe que todo había terminado, pero también que todo estaba a punto de empezar. ¿Alguna vez te han hecho sentir tan pequeño que casi desapareces? Antes de que te cuente lo que pasó exactamente 15 minutos después de esa humillación, déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que pusieron cuando vieron lo que aterrizó en el jardín para recogerme. Todo ocurrió en el jardín de nuestra mansión en Coral Gables, un lugar que siempre me pareció más un escenario que un hogar. El aire olía a dinero, a césped recién cortado, a jazmines caros y al perfume de diseñador de los invitados. La fiesta era en honor a mi hermana mayor, Isabela, la heredera oficial del imperio inmobiliario de mi padre, Carlos. Ella era la hija de oro, la orgullosa sucesora, mientras que yo, con 25 años, era el alma artística, la oveja negra, la eterna decepción. La tensión era un invitado más en esa fiesta. Mientras todos celebraban a Isabela, yo me sentía como un fantasma flotando entre conversaciones sobre yates y acciones, completamente invisible para el hombre que se suponía debía ser mi mayor protector, mi propio padre. Él me veía como un proyecto fallido, un recordatorio de que no todo en su vida podía ser controlado y moldeado a su imagen. Mi único refugio, mi único pedazo de paz en ese universo de apariencias, era el viejo taller de mi abuelo. Estaba al fondo de la propiedad, una pequeña edificación de ladrillo que mi familia consideraba una ruina inútil, un trastero lleno de polvo y recuerdos que era mejor demoler. Para ellos, era una mancha en su paisaje perfecto. Para mí, era mi santuario. Era el lugar donde mi abuelo, el único que alguna vez creyó en mis ideas, descabelladas, me enseñó a soldar, a programar y, lo más importante, a pensar por mí misma. Tras su muerte, ese taller se convirtió en mi base de operaciones secreta, el corazón de un proyecto que nadie en mi familia conocía y que, de saberlo, habrían ridiculizado hasta el cansancio. Cada herramienta, cada mancha de aceite en el suelo de concreto, era parte de su legado y de mi silenciosa rebelión. Esa tarde, me movía entre la multitud sintiéndome más ajena que nunca. Llevaba unos jeans y una camiseta sencilla, una armadura de normalidad en medio de un mar de sedas y trajes a la medida. Sabía que mi atuendo era una ofensa silenciosa para mi padre, una declaración de que yo no pertenecía a su mundo. Isabela no perdía oportunidad de lanzarme miradas de superioridad, sonrisas condescendientes que compartía con sus amigas mientras me señalaban discretamente. Mi padre, por su parte, perfeccionó el arte de ignorarme. Hablaba con todos, brindaba, reía a carcajadas, pero sus ojos pasaban sobre mí como si yo fuera parte del mobiliario. Cada risa, cada brindis por Isabela, se sentía como un pequeño golpe, una confirmación de mi invisibilidad en la narrativa familiar que ellos habían escrito. El momento culminante llegó cuando mi padre pidió la atención de todos para el brindis principal. El murmullo de las conversaciones se apagó y todos los ojos se centraron en él, de pie en la tarima improvisada, con una copa de champán en la mano. Comenzó con un discurso predecible, elogiando la brillantez y la ambición de Isabela, llamándola el futuro de nuestro legado. Sus palabras eran cálidas y llenas de orgullo. Pero entonces, su mirada se desvió y me encontró entre la multitud. Una sombra cruzó su rostro, y el tono de su voz cambió, volviéndose frío y práctico. Y para celebrar este nuevo capítulo, anunció: «Finalmente vamos a optimizar la propiedad. Venderemos esa sección inútil del fondo para construir algo más productivo». Se refería al taller de mi abuelo. Mi taller. El corazón se me detuvo por un segundo. No era solo un edificio. Era el último vínculo tangible con mi abuelo, el epicentro de mi vida secreta. Pero mi padre no había terminado.
con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Añadió mirándome directamente. Y con suerte, este cambio motivará a Sofía a madurar de una vez por todas y a conseguir un trabajo de verdad. El silencio que siguió fue denso y pesado. Sentí cientos de miradas clavadas en mí, algunas con lástima, otras con un juicio apenas disimulado. Mi cara ardía. Una ola de humillación me subía por el cuello, pero me obligué a mantener la compostura. Había imaginado este tipo de confrontación 1000 veces, pero la realidad era mucho más cruel. No era una discusión privada, era una ejecución pública de mi valor como persona. Mi propio padre me estaba declarando un fracaso frente a todo su mundo. Fue entonces cuando Isabela, disfrutando de mi humillación como si fuera el plato principal de la fiesta, decidió dar el golpe de gracia. Se acercó a mi padre, le dio un beso en la mejilla y con una sonrisa dulce y venenosa, se giró hacia mí. Su voz, aunque no era un grito, resonó en el silencio con una claridad brutal. Señaló con un gesto elegante hacia el imponente portón de hierro al final del camino de entrada y dijo: lo suficientemente alto para que todos a su alrededor la escucharan. No te preocupes, hermanita, la parada del autobús está por allá. Unas cuantas risas ahogadas se escucharon entre los invitados más cercanos. Pero el sonido que realmente me rompió por dentro fue el de mi padre. Él no rió a carcajadas. Fue un sonido bajo, un resoplido de aprobación. Ese sonido fue la confirmación final. Para ellos, yo era menos que nada, una molestia que debía ser desechada. En ese preciso instante, algo cambió dentro de mí. No fue tristeza lo que sentí, ni siquiera rabia. Fue una calma gélida, una claridad absoluta y cortante como el filo de un cristal. El dolor de la humillación no me aplastó. Al contrario, se solidificó en una determinación inquebrantable. Los miré a los dos, a mi padre y a mi hermana, de pie juntos en su pedestal de arrogancia, y ya no sentí la necesidad de su aprobación. Ya no los veía como mi familia, sino como los últimos obstáculos que tenía que superar. Eran el pasado. Con una lentitud deliberada, metí la mano en el bolsillo de mis jeans y saqué mi teléfono. El peso del pequeño dispositivo de metal se sintió como el de un arma cargada, lista para ser disparada. Sin decir una sola palabra, les di la espalda. No corrí, no lloré. Simplemente me alejé del centro de la fiesta, caminando con una calma que no sabía que poseía. Me deslicé entre los grupos de invitados, que se apartaban como si fuera una aparición, y me dirigí hacia el borde del jardín, buscando un rincón de sombra detrás de unos setos perfectamente podados. Mis manos no temblaban. Mi corazón no latía con furia, sino con un ritmo constante y poderoso, el motor de un plan que llevaba años gestándose. Desbloqueé la pantalla de mi teléfono. En mi lista de contactos favoritos, solo había un número. Lo pulsé. Mientras el teléfono sonaba en mi oído, supe que ese momento de humillación no era un final, era el detonante, el último empujón que necesitaba para dejar de esconderme y reclamar mi futuro. La voz al otro lado de la línea era grave y tranquila, la de un hombre acostumbrado a recibir órdenes precisas. «Es la hora. Ven a buscarme ahora», le dije, y colgué antes de que pudiera responder. No necesitaba confirmación. Él sabía lo que esas palabras significaban. Era el código que habíamos establecido hacía meses para este preciso escenario. Un plan de contingencia que yo rezaba por no tener que usar nunca, pero que en el fondo sabía que era inevitable. El teléfono se sintió pesado en mi mano, no como un simple dispositivo, sino como la llave que acababa de girar en la cerradura de mi antigua vida. Miré por última vez hacia la fiesta, hacia las luces brillantes y las risas falsas, y sentí un vacío inmenso, pero no de tristeza. Era el vacío limpio y liberador que queda justo antes de empezar a construir algo nuevo desde los cimientos. Me senté en un banco de piedra fría, oculto por la oscuridad y la vegetación, y esperé. 15 minutos. Ese era el tiempo estimado. 15 minutos para que terminaran más de 2 décadas de sentirme como una extraña en mi propia casa. El sonido de la orquesta y el murmullo de los invitados llegaban hasta mí como un eco de un mundo al que ya no pertenecía.
Cada nota musical, cada carcajada, parecía subrayar la distancia que se había abierto entre ellos y yo. No sentía el impulso de llorar. La humillación había sido tan pública y tan definitiva que había quemado todas mis lágrimas, dejando solo una ceniza de resolución. Estaba haciendo un inventario mental de lo que dejaba atrás. Nada, absolutamente nada, que no pudiera reemplazar con algo real, algo que yo misma hubiera construido. La persona a la que llamé era Ricardo, el mejor amigo de mi abuelo y mi mentor secreto. Después de la muerte del abuelo, fue él quien vio la chispa en mis ojos que mi padre se negaba a reconocer. Mientras mi familia veía mis horas en el taller como un pasatiempo inútil, Ricardo veía el nacimiento de una idea revolucionaria. Fue él quien me ayudó a navegar el laberinto de patentes y financiación, quien me presentó a los inversores adecuados, quienes, a diferencia de mi padre, no juzgaron mi valor por mi apellido, sino por la solidez de mi prototipo y mi plan de negocios. Tu abuelo estaría increíblemente orgulloso, Sofía, me había dicho hacía apenas una semana, cuando cerramos la última ronda de financiación, una cifra que haría que la fortuna de mi padre pareciera dinero de bolsillo. Mi momento de calma fue interrumpido. Isabela se acercó, su vestido de seda brillando bajo la luz de la luna, con una copa de champán en la mano. Su sonrisa era una mezcla de triunfo y lástima fingida. ¿Ya te vas?, preguntó, su voz goteando sarcasmo. No te preocupes. Puedo pedirle a uno de los choferes que te acerque a la parada del autobús si quieres. No sería bueno que la gente te viera esperando en la acera. Se detuvo, esperando una reacción, una pelea, lágrimas, cualquier cosa que alimentara su ego. Pero yo ya no estaba en ese juego. Simplemente la miré, sin expresión, como si estuviera observando un insecto curioso a través de un cristal. Su poder sobre mí se había evaporado en el instante en que mi padre se rió de su broma. Su sonrisa vaciló por un segundo, confundida por mi falta de respuesta. Yo seguía en silencio, mirándola fijamente. El silencio pareció ponerla nerviosa, como si mi calma fuera más inquietante que cualquier grito. Bueno, como quieras, dijo finalmente, encogiéndose de hombros con una indiferencia forzada. Papá solo quiere lo mejor para ti, ¿sabes? A veces, la verdad duele, pero es necesario que alguien te la diga para que despiertes. Este mundo no es para soñadores, Sofía. Es para gente que hace las cosas. Se dio media vuelta, satisfecha de haber tenido la última palabra, y se alejó contoneándose de vuelta hacia el centro de la fiesta, de vuelta a su pedestal. No sabía que sus palabras, destinadas a herirme, eran en realidad la confirmación de todo lo que yo ya había entendido. Su definición de hacer las cosas era tan limitada como su propia visión del mundo. Justo cuando pensaba que la humillación había terminado, mi padre apareció a mi lado. No me miró directamente, sino que observó su jardín perfectamente cuidado con una expresión de calculada decepción. Tu hermana tiene razón, dijo con su tono de director ejecutivo. He sido demasiado paciente. Ese taller, ya he firmado los papeles preliminares. El comprador quiere empezar la demolición en 2 semanas. Van a construir una bodega de vinos de lujo. Será una mejora significativa para el valor de la propiedad. Cada palabra era un martillazo. No solo estaba vendiendo el último recuerdo de mi abuelo, sino que lo llamaba una mejora, borrando su legado y el mío de un solo plumazo. Estaba estableciendo la estaca final, no solo social, sino financiera y legalmente. Ese terreno, mi santuario, ya no me pertenecía de ninguna manera. Dentro de ese taller, entre el olor a aceite y metal, estaban los planos de mi abuelo junto a los míos. Estaban las noches en vela soldando prototipos, las frustraciones y los pequeños triunfos. Estaba el eco de su voz enseñándome a no tener miedo de fallar. Para mi padre, era solo un pedazo de tierra subutilizado, un activo que necesitaba ser liquidado. Para mí, era el lugar donde me convertí en quien soy. Escucharle hablar de su demolición con tanta frialdad fue la prueba definitiva de que él nunca me había visto. Nunca había entendido nada de mí. Su amor, si alguna vez existió, estaba condicionado a una versión de mí
que yo nunca podría ni querría ser. Su mundo de lujo y apariencias era una jaula dorada, y él acababa de entregarme la llave para escapar. Fue entonces cuando lo oí. Al principio era un sonido sutil, un latido lejano y rítmico que se mezclaba con la música de la fiesta. Un thump, 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 que crecía lentamente en intensidad. Levanté la vista hacia el cielo oscuro, más allá de las luces de la mansión. Nadie más parecía notarlo todavía. Estaban demasiado ocupados bebiendo, riendo y celebrando el brillante futuro de Isabela. Mi padre seguía hablando de los beneficios fiscales de la venta, de cómo el dinero se reinvertiría en la empresa de Isabela. Yo ya no lo escuchaba. Todo mi ser estaba concentrado en ese sonido, el sonido de mi futuro llegando a recogerme. Una pequeña sonrisa, la primera en toda la noche, se dibujó en mis labios. Isabela regresó al lado de mi padre, pasando un brazo por el suyo. «Mira, Sofía, por fin parece que te vas. Es lo más sensato que has hecho en años», dijo, lanzándome una última mirada de desdén. Mi padre asintió, dándole una palmada en la mano. «Aprenderá por las malas. El mundo real le dará una lección», sentenció, como si cerrara un mal negocio. Su arrogancia era tan densa que se podía palpar. Estaban tan seguros de su victoria, tan ciegos en su propio mundo de privilegios, que eran completamente ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su césped perfectamente cuidado. No tenían ni la más remota idea de que el mundo real del que hablaban era el mundo que yo ya había conquistado. El sonido era ahora inconfundible. Ya no era un murmullo, sino un rugido que empezaba a competir con la música de la orquesta. Los invitados más cercanos a mí comenzaron a detener sus conversaciones, mirando a su alrededor con curiosidad. El thump, thump, thump se estaba convirtiendo en un estruendo poderoso que hacía vibrar ligeramente el suelo. El viento comenzó a levantarse, agitando las hojas de los árboles y los manteles de las mesas. Las llamas de las antorchas que decoraban el jardín parpadearon violentamente. La atmósfera de la fiesta elegante y controlada comenzaba a desmoronarse, reemplazada por una sensación de intrusión e incertidumbre. La atención de todos se desviaba lentamente del escenario principal y se dirigía hacia el cielo. Las luces de navegación de un helicóptero aparecieron sobre las copas de los árboles, bañando el jardín en destellos intermitentes de luz roja y blanca. El rugido se volvió ensordecedor. El viento que producían las hélices era ahora un vendaval que arrancaba servilletas de las mesas y hacía que las mujeres se sujetaran el pelo y los vestidos. Mi padre e Isabela se quedaron paralizados, sus rostros pasando de la arrogancia a la pura confusión, y luego al enojo por la interrupción. ¿Quién se atrevía a arruinar su noche perfecta? Yo me puse de pie, con calma. El viento me azotaba el pelo, pero me sentía completamente serena. Sabía exactamente quién se atrevía. Era mi rescate. Era mi declaración. El helicóptero no estaba simplemente llegando. Estaba descendiendo, con la clara intención de aterrizar en medio de su fiesta. El caos fue instantáneo y glorioso. El viento de las hélices era una fuerza física que se apoderaba de todo, arrancando sombreros, derribando copas y convirtiendo el ambiente de elegancia en un torbellino de pánico y confusión. Los invitados se agachaban, protegiéndose la cara, mientras el césped, ese orgullo inmaculado de mi padre, era azotado sin piedad. Vi su rostro, el de Carlos, el magnate que todo lo controlaba, y era una máscara de furia impotente. Su fiesta perfecta, su escenario de poder, estaba siendo invadido por una fuerza que no entendía y que no podía detener. Isabela se aferraba a su brazo, su vestido de diseñador ondeando salvajemente, su expresión de triunfo reemplazada por una de completa incredulidad. No era solo una interrupción, era una violación de su mundo perfectamente ordenado, y yo era el epicentro de todo. El helicóptero se posó sobre el césped con una precisión que contrastaba con el caos que había creado. El rugido de los motores disminuyó a un zumbido potente, pero la tensión en el aire solo aumentó. La puerta lateral se deslizó hacia un lado, revelando una cabina iluminada y a un hombre con un impecable uniforme de piloto. Era Javier, un hombre de unos 40 años,
con una calma profesional que parecía inmune al drama que lo rodeaba. Saltó al suelo y sus ojos recorrieron a la multitud atónita, ignorando por completo a mi padre, que ya marchaba hacia él con el rostro enrojecido por la ira. ¿Quién diablos es usted? Exijo una explicación. ¡Ha arruinado mi evento!, gritó Carlos, su voz luchando por imponerse sobre el sonido de las hélices. Pero Javier ni siquiera lo miró. Su misión era clara y mi padre no formaba parte de ella. Javier me localizó al instante, de pie junto a los setos, y comenzó a caminar hacia mí con una determinación inquebrantable. La multitud se apartó a su paso, creando un pasillo improvisado. Cada uno de sus pasos era deliberado y resonaba con una autoridad que dejó a mi padre plantado en medio del jardín, con la boca abierta y las palabras muriendo en sus labios. Ser ignorado de una manera tan flagrante, en su propia casa, frente a 200 de sus socios y amigos más importantes, fue un golpe más profundo que cualquier insulto. Vi el rostro de Isabela. Su irritación se estaba transformando en una genuina perplejidad. El guión de la noche se había roto por completo, y ella no tenía idea de cuál era su nuevo papel. La dinámica de poder, tan cuidadosamente construida a su favor, se estaba desmoronando en tiempo real. Mi padre, recuperándose del shock inicial, encontró una explicación que encajaba en su narrativa sobre mí. Su ira se redirigió, ahora apuntando directamente hacia donde yo estaba. «¡Sofía!», gritó, su voz cargada de un desprecio que todos pudieron oír. «¿Qué es este espectáculo ridículo? ¿Es esta tu forma de llamar la atención? ¿Te gastaste hasta el último centavo de la herencia de tu abuelo en esta estupidez?». Sus palabras eran un último y desesperado intento de pintarme como una niña caprichosa e irresponsable. Una patética rebelde que montaba una rabieta carísima. Varios invitados asintieron, encontrando lógica en su acusación. Para ellos, era más fácil creer en mi locura que en la posibilidad de que algo más grande estuviera sucediendo. Pero su versión de la realidad estaba a punto de expirar. Javier llegó hasta mí, deteniéndose a una distancia respetuosa. Su rostro era una máscara de profesionalismo. Se cuadró ligeramente y, con una voz clara que se elevó por encima del zumbido del helicóptero, dijo: «Señorita Presidenta, lamento la interrupción. La Junta Directiva la espera para la reunión». Cada palabra cayó como una piedra en un estanque silencioso. «Señorita Presidenta». El título flotó en el aire, cargado de un peso que nadie en ese jardín podía comprender del todo. El respeto en su tono, la formalidad de su tratamiento, chocaba violentamente con la imagen que mi padre acababa de pintar de mí. No era una escena de rebelión, era una operación de negocios. Vi cómo las expresiones de los invitados más cercanos cambiaban de la burla a la confusión absoluta. La humillación que me habían infligido comenzaba a volverse contra ellos. Un murmullo se extendió por la multitud como un reguero de pólvora. ¿Presidenta? ¿Presidenta de qué? Las miradas ya no eran de lástima, sino de una curiosidad intensa y desconcertada. La historia que todos creían conocer, la de la hija fracasada y el padre exitoso, de repente tenía un capítulo que nadie había leído. Isabela me miraba fijamente, sus ojos entrecerrados, tratando de procesar la escena. La lógica de su mundo, donde ella era el sol y yo una sombra, se había invertido. Podía ver el cálculo en su mirada, la desesperada búsqueda de una explicación que la mantuviera a ella en la cima. Pero por primera vez en su vida, no tenía ninguna. Mi silencio y mi calma eran un muro contra el que su arrogancia se estrellaba sin efecto. El poder no estaba en gritar, sino en hacer que los demás se preguntaran por qué guardaba silencio. Le di a Javier un breve asentimiento. «Gracias, Javier. Dame solo un minuto», le dije en voz baja, y luego me giré para enfrentar a mi padre y a mi hermana. Estaban congelados en su sitio, un monumento a la arrogancia rota. Caminé hacia ellos, no con prisa ni con ira, sino con la serenidad de alguien que está cerrando un libro para siempre. El césped bajo mis pies se sentía como un territorio extranjero del que me estaba despidiendo. Cada paso me alejaba más de la niña invisible que solían pisotear y me acercaba a la mujer que había construido en secreto.
Ya no eran gigantes. Desde mi nueva perspectiva, parecían increíblemente pequeños, atrapados en su jardín perfectamente cuidado, prisioneros de su propio estatus. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Ya no era yo quien necesitaba su aprobación, eran ellos quienes necesitaban desesperadamente una explicación. Me detuve a unos metros de ellos. Mi padre abrió la boca para hablar, para exigir, para ordenar, pero levanté una mano y él, por primera vez en mi vida, se calló. Lo miré directamente a los ojos, sin miedo. No tienes que preocuparte por demoler el taller, le dije. Mi voz tan tranquila como el ojo de un huracán. Ya saqué todo lo importante de allí hace semanas. De hecho, deberías darme las gracias. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. El nuevo propietario de ese terreno va a necesitar un equipo legal muy bueno cuando descubra que la patente principal desarrollada allí dentro vale 100 veces más que toda esta propiedad, incluyendo la casa. La palabra patente colgaba en el aire entre nosotros. Una bomba de tiempo semántica que su cerebro de hombre de negocios no podía ignorar, pero que su mente de padre no podía aceptar. La confusión en el rostro de Carlos fue total. Su cerebro procesó las palabras patente y valor, conceptos que dominaba, pero no podía conectarlos conmigo. Era como intentar resolver una ecuación con variables imposibles. ¿Yo? ¿Una patente? ¿Dinero que eclipsaba su fortuna? La idea era tan ajena a su percepción de mí, que su mente simplemente la rechazó, dejándolo con una expresión de absoluto desconcierto. Isabela estaba a su lado, pálida, su sonrisa de superioridad borrada por completo. Miraba de mi padre a mí, y luego al helicóptero, como si las piezas de un rompecabezas imposible estuvieran encajando de una manera horrible y monstruosa para ella. El mundo que habían construido con tanto cuidado, con reglas tan claras sobre quién ganaba y quién perdía, se estaba viniendo abajo. Sin esperar una respuesta que sabía que no podían dar, me di la vuelta y caminé hacia mi futuro. Javier ya me estaba esperando con la puerta del helicóptero abierta. El interior de la cabina era un santuario de calma y cuero, un marcado contraste con el circo que dejaba atrás. No miré hacia atrás. No necesitaba ver la derrota en sus rostros para saber que había ganado. Subí al helicóptero y, mientras Javier cerraba la puerta, el sonido del mundo exterior se atenuó, reemplazado por el zumbido constante de los motores preparándose para el despegue. Este no era un final, era el verdadero comienzo. La parada de autobús de Isabela quedaba muy, muy lejos de donde yo me dirigía, y ellos se quedaban allí, en su jardín, a punto de descubrir que la persona que menos valoraban era la que, en realidad, siempre había tenido el poder. Mientras el helicóptero se elevaba, el mundo que dejaba atrás se encogía rápidamente. Las luces de la fiesta, las figuras atónitas de los invitados, todo se convertía en una maqueta distante y borrosa. El caos del jardín fue reemplazado por el zumbido constante y tranquilizador de las hélices. Adentro, en la cabina de cuero y metal, el aire era frío y olía a limpio, a un futuro sin el peso del perfume de mi hermana o el aroma a tabaco caro de mi padre. A través de la ventanilla, vi por última vez el rostro de Carlos, una máscara de incredulidad y furia impotente. Isabela estaba a su lado, con la boca entreabierta, como si el universo que conocía se hubiera fracturado frente a sus ojos. No sentí triunfo, ni siquiera un placer vengativo. Lo que sentí fue el silencio, el bendito y absoluto silencio después de una tormenta que había durado 25 años. Javier, el piloto, no dijo nada. Me tendió una tableta electrónica que estaba asegurada en un compartimento junto a su asiento. La pantalla se iluminó con el logo de mi compañía, Ethelred Technologies, un nombre que elegí en honor a un viejo libro de historia que mi abuelo me leía, sobre un rey que fue subestimado hasta que demostró su valía. Debajo del logo, había una notificación urgente: Junta de Inversiones de Tokio en espera. Aceptación de la oferta de la Serie C, pendiente de su aprobación final. No era un juego. No era un espectáculo para impresionar a mi familia. Era mi vida real.
la que había construido en las sombras, mientras ellos me veían como un fracaso. La cifra de la oferta en la pantalla tenía tantos ceros que me costó un segundo procesarla. Era más de lo que mi padre había acumulado en toda una vida de negocios inmobiliarios. La ironía era casi poética. Mi padre, el gran magnate, el hombre que medía el valor de todo en dólares y metros cuadrados, acababa de intentar despojarme del único metro cuadrado que me importaba, sin saber que en ese pequeño taller polvoriento se había gestado una tecnología que estaba a punto de redefinir una industria entera. Mi proyecto, mi pasatiempo infantil, era un sistema de inteligencia artificial para la optimización de redes energéticas, una solución que las corporaciones más grandes del mundo estaban desesperadas por adquirir. La patente que mencioné, la que desarrollé basándome en los diarios teóricos de mi abuelo, era la clave de todo. Era el alma de Ethelred Technologies, y legalmente me pertenecía por completo. El taller no era solo un santuario, era una incubadora multimillonaria. Javier rompió el silencio con su voz profesional y serena. Ricardo me pidió que le informara que el equipo legal está listo para actuar según sus instrucciones, señorita presidenta. Los documentos para la adquisición de la nueva sede en el distrito financiero ya están firmados. Podemos iniciar la mudanza del equipo del taller mañana mismo. Cada palabra era una confirmación. El plan que habíamos trazado durante meses estaba en marcha. La venta del terreno por parte de mi padre no había sido un desastre, sino el catalizador que aceleró mi salida. Ya no necesitaba ese taller. Su espíritu, su esencia, ya vivía en los servidores, en las líneas de código y en el equipo de ingenieros que creyeron en mí cuando mi propia sangre me dio la espalda. La demolición que él planeaba solo destruiría un cascarón vacío. El helicóptero viró sobre la bahía de Biscayne, y las luces de Miami se extendieron ante mí como una galaxia de promesas. Vi los rascacielos del centro, donde estaría mi nueva oficina. Un espacio con vistas panorámicas que contrastaba brutalmente con las 4 paredes de ladrillo del taller de mi abuelo. Saqué mi teléfono, el mismo dispositivo con el que había activado mi escape. Abrí mi lista de contactos. El nombre de mi padre y el de Isabela estaban allí. Por un momento, sentí la tentación de escribirles, de explicarles, de restregarles mi éxito en la cara, pero entonces entendí que el verdadero poder no estaba en gritar mi victoria, sino en la indiferencia de mi silencio. Simplemente borré sus números, no con rabia, sino con la frialdad de quien archiva un documento obsoleto. El vínculo se había roto, y yo misma estaba cortando los últimos hilos. La tableta en mi regazo vibró con una nueva notificación. Era un correo electrónico de mi abogado principal, con el asunto: confirmación final. Patente US 11.832 como una B2. Adjunto estaba el documento oficial que certificaba mi propiedad intelectual exclusiva. Lo abrí y leí las cláusulas que habíamos preparado. Especificaba claramente que cualquier intento de reclamar, vender o demoler la propiedad física donde se desarrolló la tecnología sin el consentimiento explícito del titular de la patente, constituiría una violación directa, sujeta a acciones legales inmediatas por daños y perjuicios. Era mi escudo y mi espada. Mi padre, en su arrogancia, había firmado los papeles preliminares de venta, creando sin saberlo una trampa legal perfecta. No solo no podía vender el terreno, sino que ahora se enfrentaba a una demanda potencial por parte de su propio comprador. «Javier», dije, mi voz sonando más firme de lo que nunca la había escuchado, «¿podrías, por favor, conectar una llamada con mi abogado?» Él asintió, presionando un botón en su consola. En segundos, la voz de mi abogado, el señor Morales, sonó a través de los auriculares que me tendió Javier. «Sofía, ¿estás bien? Vimos las noticias de la oferta de Tokio. Felicidades». Su voz era cálida, pero rápidamente se tornó profesional. «Estoy bien, gracias. Necesito que procedas. Envía la notificación de cese y desista a mi padre, Carlos Reyes, de inmediato, y también una copia a la inmobiliaria que está gestionando la compra del terreno».
Quiero que sepan que cualquier intento de demolición será recibido con todo el peso de la ley. Incluye una copia de la patente registrada. Estaba dando órdenes claras, concisas. La niña que balbuceaba frente a su padre había desaparecido. Hubo una breve pausa en la línea. Entendido, Sofía. Se hará esta misma noche. ¿Algo más? Dudé por un instante. Podía pedirle que iniciara una demanda por daños, que congelara sus activos, que desatara una guerra legal que lo destruiría. Pero recordé la risa de mi padre, ese sonido hueco de aprobación a la crueldad de mi hermana. No quería su dinero. Quería algo que el dinero no podía comprar, su comprensión de lo equivocado que estaba. No, eso es todo por ahora, respondí. Solo quiero que detengan la venta. Quiero que se queden con ese pedazo de tierra y que cada vez que lo miren, recuerden exactamente lo que perdieron por no saber mirar. Era un castigo más sutil, pero infinitamente más cruel. Los estaba condenando a vivir en el escenario de su mayor error de juicio. Colgué la llamada y me quité los auriculares. El zumbido del helicóptero volvió a llenar la cabina. Miré hacia adelante, hacia las luces de la ciudad que se acercaban. Ya no eran solo luces, eran puntos de datos, nodos en una red, un sistema que yo entendía y que, en cierto modo, estaba a punto de controlar. Mi padre me había enseñado, sin querer, una lección valiosa. El poder no reside en lo que tienes, sino en lo que los demás creen que no tienes. Él y mi hermana me habían subestimado hasta el último segundo, y esa había sido mi mayor ventaja. Su ceguera fue el suelo fértil donde mi futuro pudo crecer en secreto, fuerte e imparable. La humillación en esa fiesta no fue mi derrota, fue mi ceremonia de graduación. Mientras nos preparábamos para aterrizar en el helipuerto del rascacielos más alto del distrito financiero, me di cuenta de que la pregunta de Isabela había sido, irónicamente, profética. ¿Ya te vas? Me había preguntado con sarcasmo. Sí, me estaba yendo, pero no a la parada del autobús. Me dirigía a la sala de juntas donde se decidía el futuro. Dejaba atrás un mundo de apariencias para entrar en un mundo de realidades, uno que yo misma había diseñado y construido. Y en ese mundo, no había lugar para ellos. El verdadero clímax no sería una confrontación a gritos en un jardín. Sería el silencio ensordecedor que llenaría sus vidas cuando se dieran cuenta de que la persona que consideraban un cero a la izquierda era, en realidad, la que manejaba la ecuación completa. El helicóptero se estabilizó en el aire, un punto de luz y sonido suspendido sobre un mundo que ya no era el mío. Abajo, la fiesta se había detenido por completo. Podía imaginar la escena con una claridad dolorosa. Los invitados de pie en pequeños grupos, murmurando, mirando alternativamente el lugar vacío donde yo había estado y el cielo oscuro por donde había desaparecido. En el centro de todo, mi padre y mi hermana, intentando desesperadamente reconstruir la fachada de normalidad. Seguramente mi padre habría hecho una broma forzada, algo sobre los excesos de la juventud, tratando de minimizar el evento y recuperar el control de su narrativa. Pero sabía que el control se le había escapado de las manos para siempre. El espectáculo no había sido mi partida, sino la grieta que acababa de aparecer en los cimientos de su castillo de cristal, y la presión estaba a punto de hacerlo estallar. Mientras mi padre intentaba salvar las apariencias, levantando una nueva copa de champán con una mano que seguramente temblaba, su teléfono habría vibrado en su bolsillo. Una notificación. Un correo electrónico con un asunto formal y ominoso. Notificación legal urgente. Propiedad en Coral Gables, Siama. Lo habría ignorado por un momento, furioso por la interrupción. Isabela, a su lado, estaría insistiendo, su voz un siseo de pánico y rabia. ¿No vas a hacer nada? Nos ha humillado delante de todos. Y él, para calmarla, para demostrar que seguía al mando, habría sacado el teléfono con un gesto de fastidio. Habría abierto el correo, esperando que fuera una tontería, otro de mis dramas. Pero lo que encontró no fue un drama. Fue una sentencia, redactada en el lenguaje frío e implacable de la ley. Lo primero que habría leído sería el encabezado. Orden de cese y desista. Las palabras, por sí solas,
son un golpe. Pero el contenido era una demolición. El correo, enviado por el bufete de abogados más prestigioso de Miami, le informaba de que la propiedad que pretendía vender, específicamente la parcela que contenía el viejo taller, era el lugar de desarrollo registrado de una patente de tecnología energética. Una patente, la US 11-832-1B2, propiedad exclusiva de Ethelred Technologies, cuya presidenta y fundadora era yo, Sofía Reyes. El taller, ese trastero inútil, que él despreciaba, no era una ruina. Era un activo protegido por la ley federal, la cuna de una innovación que valía, según las primeras estimaciones del mercado, cientos de millones de dólares. Su plan de construir una bodega de vinos no era una mejora. Era un acto de destrucción de una propiedad intelectual invaluable. El correo no terminaba ahí. Mi abogado, el señor Morales, con una sutileza brillante, había incluido un enlace, un simple hipervínculo azul con el texto. Para más información sobre Ethelred Technologies, pulse aquí. Mi padre, en un estado de negación y furia, habría pulsado ese enlace, y la pantalla de su teléfono se habría iluminado con el titular de una prestigiosa revista de negocios, publicado esa misma tarde. Ethelred Technologies, la startup silenciosa de Sofía Reyes, cierra una ronda de financiación de $500 millones liderada por un consorcio de Tokio, valorando la empresa en más de 3.000 millones. Ese número habría sido más ensordecedor que el ruido del helicóptero. 3.000 millones. Una cifra que no solo eclipsaba la fortuna de mi padre, sino que la convertía en un error de redondeo. Ese fue el momento que la premisa había anticipado. Carlos, mi padre, el hombre de acero, el rey de su universo perfectamente controlado, estaría de pie en medio de su propio jardín, con su copa de champán carísimo en la mano, pero ya no la estaría sosteniendo. Sus dedos se habrían aflojado, su mente incapaz de procesar la magnitud de su error. No era solo que yo tuviera éxito, era que él, con su juicio infalible, había estado a punto de demoler una mina de oro. Había despreciado, humillado y expulsado a la persona que poseía un poder financiero que él solo podía soñar. La copa de cristal se le habría resbalado de la mano. Habría caído en cámara lenta, golpeando las baldosas de piedra con un estallido agudo y definitivo. El sonido del cristal rompiéndose fue el sonido de su mundo haciéndose añicos. El champán, símbolo de su celebración, se derramó sobre sus zapatos de diseñador como una mancha de fracaso. Isabela, viendo el shock en el rostro de mi padre, le habría arrebatado el teléfono. Sus ojos habrían recorrido el artículo, devorando las palabras con una mezcla de horror y envidia venenosa. Presidenta, fundadora, genio tecnológico, 3.000 millones. Cada palabra era una bofetada. Su propio éxito, el que celebraban esa noche, de repente parecía patético. Un juego de niños. Ella era la heredera de un reino, pero yo había construido un imperio. Su sonrisa de superioridad, esa máscara que había llevado durante toda su vida, se derritió, dejando al descubierto un rostro pálido de pura incredulidad y derrota. La parada del autobús. La ironía de sus propias palabras la habría golpeado con la fuerza de un tren. Ella me había enviado a la parada del autobús mientras yo estaba, literalmente, de camino a conquistar el mundo. La humillación ya no era mía. Se había transferido, como una corriente eléctrica, a ellos dos. Los 200 invitados, que habían sido testigos de mi ejecución pública, eran ahora los testigos de su colapso. El silencio en el jardín ya no era de sorpresa, sino de juicio. Los murmullos cambiaron de tono. Ya no eran sobre la pobre Sofía, sino sobre el increíble error de Carlos Reyes. Sus socios de negocios, sus rivales, sus amigos, todos lo vieron. Vieron al magnate infalible reducido a un hombre que no supo ver el tesoro que tenía en su propia casa. Vieron a la heredera perfecta convertida en una nota a pie de página en la historia de su hermana menor. La fiesta para celebrar el futuro de Isabela se había convertido, en un instante,
en el funeral de su relevancia. Mientras tanto, en el helicóptero, yo no necesitaba ver nada de esto para saber qué estaba sucediendo. Podía sentirlo, el peso de sus miradas, la densidad de su silencio, la onda expansiva de su error. No había gritado, no había discutido, no había suplicado. Mi respuesta no había sido verbal, había sido existencial. Había respondido con la verdad de quién era yo, una verdad que había mantenido oculta no por miedo, sino por estrategia. Dejé que su propia arrogancia construyera el escenario. Dejé que su desprecio fuera el foco de atención. Y luego, simplemente, encendí la luz. Y en esa luz, ellos quedaron expuestos, desnudos en su ignorancia y su crueldad. Mi silencio fue mi discurso más elocuente. La copa rota en el suelo era más que un simple accidente. Era un símbolo. Representaba el fin de su autoridad sobre mí, el poder que habían ostentado, el poder de definirme, de minimizarme, de herirme. Se había hecho añicos junto con ese cristal. Se quedaron allí, en medio de las ruinas de su fiesta perfecta, rodeados de gente que ahora los miraba con una mezcla de lástima y desprecio. Habían querido enseñarme una lección sobre el mundo real, y en el proceso, el mundo real les había dado una lección a ellos. Una lección sobre el valor, la visión y la ceguera de juzgar un libro por su cubierta desgastada, sin molestarse en leer la historia épica que contenía. No sentí alegría por su caída. Sentí alivio. El tipo de alivio que se siente al quitarse un peso que has llevado durante tanto tiempo, que habías olvidado cómo era caminar erguido. El poder que acababa de demostrar no era para destruirlos, sino para liberarme. Al obligarlos a enfrentar la verdad de mi éxito, los estaba despojando de cualquier poder futuro sobre mí. Ya nunca podrían volver a mirarme con condescendencia. Ya nunca podrían volver a verme como un fracaso. A partir de ese momento, cada vez que miraran el viejo taller al fondo de su propiedad, no verían una ruina. Verían un monumento a su propio y colosal error de juicio. Y ese, para mí, era el final perfecto. El helicóptero se inclinó, dejando atrás la península de Coral Gables y enfilando hacia el resplandor de neón del centro de Miami. Me recosté en el asiento de cuero. El zumbido de los motores era una nana que me arrullaba hacia mi nueva vida. No miré atrás. No había nada que ver allí, excepto un pasado que finalmente se había quedado donde pertenecía. La reunión con la junta directiva me esperaba. El futuro me esperaba. Y por primera vez en mi vida, sentí que no solo estaba a la altura, sino que el futuro tenía suerte de tenerme. La chica de la parada del autobús había tomado el vuelo, y no tenía intención de volver a aterrizar. Los días que siguieron a esa noche fueron un borrón de actividad frenética y una calma interior que nunca antes había conocido. Mientras yo presidía reuniones, aprobaba diseños para nuestra nueva sede y negociaba los términos finales del acuerdo con Tokio, la vida en la mansión de Coral Gables se había detenido por completo. Ricardo me contó después que la fiesta terminó en un silencio sepulcral apenas 10 minutos después de mi partida. Los invitados se marcharon sigilosamente, como si escaparan de la escena de un accidente, dejando a mi padre y a mi hermana solos en medio del desastre, con los restos de copas rotas y una humillación que ninguna fortuna podía limpiar. El champán derramado en el césped se secó bajo el sol de Florida, pero la mancha en su reputación resultó ser indeleble. La notificación legal tuvo el efecto de una bomba de neutrones. Dejó la estructura física intacta, pero aniquiló la vida que había dentro. El comprador del terreno, un desarrollador de bienes de lujo, se retiró del acuerdo de inmediato, aterrorizado ante la perspectiva de una batalla legal multimillonaria contra una corporación tecnológica en ascenso. Mi padre se vio obligado a detener la venta, pero el daño ya estaba hecho. La noticia de su monumental error de juicio se extendió como la pólvora por los círculos empresariales de Miami. El gran Carlos Reyes, el hombre que presumía de su visión para los negocios, no había sido capaz de ver el potencial que florecía en su propio patio trasero. Su autoridad, construida sobre una imagen de infalibilidad, se desmoronó. Dejó de ser un tiburón, se convirtió en una anécdota,
una historia con moraleja que sus rivales contaban con una sonrisa en los clubes de campo. Isabela, por su parte, experimentó una caída aún más dura. Su identidad entera se basaba en ser la heredera, la hija perfecta, el futuro del legado familiar. Pero mi éxito no solo la eclipsó, la hizo irrelevante. El imperio inmobiliario de mi padre, que una vez pareció tan vasto, ahora era una pequeña isla al lado del continente que yo estaba construyendo. Me llegaron rumores de que se volvió retraída y amargada, encerrada en la mansión que ahora se sentía como una prisión dorada. Su arrogancia se transformó en un resentimiento corrosivo, dirigido tanto a mí como a mi padre por no haber aplastado mi rebelión a tiempo. La parada del autobús se convirtió en su propia metáfora. Estaba atrapada en un lugar, viendo cómo el mundo se movía a una velocidad vertiginosa sin ella. Recibí docenas de llamadas y mensajes de texto de ambos en las semanas siguientes. Los primeros fueron de ira, acusándome de traición y humillación pública. Luego, cuando se dieron cuenta de que su ira no tenía ningún efecto, el tono cambió. Se volvieron suplicantes, apelando a la familia, a la sangre, invitándome a cenar para hablar las cosas. Mi padre incluso me dejó un mensaje de voz donde, con una voz extrañamente quebrada, me ofreció un puesto en la junta directiva de su empresa, como si aún creyera que su mundo era el único que importaba. No respondí a ninguno, no por rencor, sino porque ya no hablábamos el mismo idioma. Mi silencio no era un castigo, era una frontera, una que había decidido no volver a cruzar jamás. Mi única y última comunicación con ellos fue a través del señor Morales, mi abogado. Le instruí que les enviara una oferta final. No quería el taller de vuelta, no lo necesitaba. En su lugar, les ofrecí comprarles la parcela a un precio ligeramente superior al del mercado, con una condición. Los fondos de la compra se donarían íntegramente a una fundación que mi abuelo siempre había apoyado, una que otorgaba becas a jóvenes inventores de bajos recursos. Era una jugada final que les quitaba cualquier posibilidad de beneficiarse de su error. Podían aceptar el dinero para caridad y admitir su derrota, o quedarse con un pedazo de tierra que les recordaría para siempre su ceguera. Eligieron lo segundo. El orgullo, al parecer, era lo único que les quedaba. Así que el taller sigue allí, intacto. Una pequeña edificación de ladrillo al fondo de un jardín inmaculado. Un monumento silencioso a todo lo que perdieron. A veces me pregunto si lo miran desde las ventanas de la mansión. Me pregunto si el sonido del viento entre los viejos árboles les susurra mi nombre. Para mí, ya no es un santuario. Es un recordatorio de que los cimientos más fuertes no se construyen con dinero o estatus, sino con la convicción silenciosa que uno tiene en sí mismo cuando nadie más la tiene. Mi nueva vida se construyó lejos de allí, en oficinas de cristal y acero con vistas a la bahía, rodeada de un equipo que me llama Presidenta, no por mi apellido, sino por el respeto que me he ganado. Isabela y mi padre siguen viviendo juntos en esa casa, unidos no por el amor, sino por el peso de su fracaso compartido. Su relación, me han dicho, es una tensa tregua salpicada de recriminaciones mutuas. Él nunca la perdonó por haber provocado la confrontación final, y ella nunca lo perdonó a él por haberme subestimado tanto. Se convirtieron en los guardianes de su propio museo de errores. Javier sigue siendo mi piloto de confianza, un profesional tranquilo que me transporta no solo entre ciudades, sino entre las diferentes etapas de mi nueva vida. Ricardo, mi mentor, ahora forma parte de mi junta directiva, y su presencia es un vínculo constante con el legado de mi abuelo. Un legado que no se mide en propiedades, sino en ideas. Yo, Sofía, finalmente encontré mi lugar, no en la cima de un imperio heredado, sino en el centro de uno que yo misma forjé desde los cimientos. No volví a pisar esa casa. No necesité una confrontación final ni un discurso de victoria. Mi éxito no fue mi venganza, fue mi cierre. Demostré mi valor no a ellos, sino a mí misma, que era la única persona cuya opinión realmente importaba. La niña invisible que se sentía como un fantasma en su propia casa,
Había aprendido a construir sus propios hogares, sus propios mundos, sus propias reglas. Y en ninguno de ellos había espacio para la sombra de un pasado que ya no me pertenecía. A veces, cuando vuelo de noche sobre Miami, veo las luces de Coral Gables brillando abajo, un tapiz de riqueza y privilegio. Por un instante, busco la mancha oscura que sé que es el jardín de esa mansión, pero rápidamente aparto la vista, hacia el horizonte, hacia las luces de los otros aviones que se mueven en la oscuridad, cada uno con su propio destino. Ya no soy parte de esa historia. Mi historia ya no trata sobre de dónde vengo, sino sobre a dónde voy. Y el cielo, lo he descubierto, es inmenso. No hay paradas de autobús aquí arriba, solo hay espacio para volar. Mucha gente me pregunta si alguna vez volví a hablar con mi padre o con mi hermana, si hubo una gran confrontación final, si les exigí una disculpa. La verdad es que no. Y con el tiempo, he entendido por qué. La lección más grande que aprendí esa noche no fue sobre la venganza o sobre demostrarles que estaban equivocados. Fue sobre mí. Fue darme cuenta de que había pasado toda mi vida buscando una validación en un lugar donde nunca iba a encontrarla. Su mundo era un jardín perfectamente cuidado, pero estéril. Mi mundo era un taller desordenado, pero lleno de vida y potencial. La verdadera victoria no fue el helicóptero, ni los titulares en las revistas de negocios. Fue el momento en que dejé de intentar trasplantar mis sueños en su tierra infértil, y decidí construir mi propio jardín. Lo que mi familia nunca entendió es que el valor no siempre es visible. Ellos veían un edificio viejo y polvoriento. Yo veía el legado de mi abuelo, un santuario de ideas. Veían a una hija perdida con un pasatiempo inútil. Yo veía a una fundadora trabajando en silencio, construyendo un futuro ladrillo por ladrillo, línea de código por línea de código. Esta historia no es sobre volverse millonario de la noche a la mañana. Es sobre el poder que se acumula en las horas que nadie ve, en la dedicación que nadie aplaude, en la fe inquebrantable que tienes en ti mismo, cuando eres la única persona en la habitación que cree en tu visión. Tu valor no lo define la opinión de quienes te rodean, sino la solidez de lo que construyes cuando nadie está mirando. Ese es un activo que nadie te puede quitar. Irónicamente, mi hermana me dio el mejor regalo esa noche. Cuando me señaló la buena parada del autobús, me estaba mostrando una salida. No una de humillación, sino una de elección. Todos llegamos a una de esas paradas en la vida. Un punto de inflexión donde las rutas se dividen. Puedes quedarte esperando el autobús que todos los demás toman, el que sigue el camino predecible y aprobado. O puedes decidir que estás esperando un transporte diferente, uno que tú mismo has construido para llevarte exactamente a donde quieres ir. El helicóptero no fue un lujo, fue la materialización de mi elección. Fue la prueba de que cuando inviertes en tu propio destino, no dependes de que nadie más te lleve. Creas tu propio camino, tu propia ruta, tu propio cielo. Mi silencio esa noche fue mi respuesta más poderosa. No necesitaba gritarles. No necesitaba enumerar mis logros. Mi existencia, mi éxito, se convirtió en la respuesta. Hay una fuerza inmensa en dejar que tus acciones hablen por ti. Cuando te enfocas en construir tu realidad, las opiniones de los demás se vuelven ruido de fondo. Su mundo, definido por el estatus y la apariencia, se hizo pequeño y frágil en el momento en que mi mundo, definido por la innovación y el propósito, se reveló. No los destruí, simplemente los dejé atrás, en una realidad que ellos mismos habían creado, una que ya no tenía el poder de contenerme. A veces, la mayor declaración de independencia no es una guerra, sino un adiós silencioso y definitivo. Si estás en un lugar donde te sientes invisible, subestimado o definido por las expectativas de otros, quiero que mires a tu alrededor y encuentres tu taller. Puede que no sea un edificio de ladrillo, puede ser un cuaderno con ideas, un proyecto en tu computadora, una habilidad que estás perfeccionando en secreto. Ese es tu verdadero hogar. Ese es tu centro de operaciones. No lo veas como un escape o un pasatiempo. Míralo como el cimiento de tu futuro imperio. Ser subestimado no es una debilidad, es un superpoder.
Te da la libertad de construir sin ser juzgado, de crecer sin ser observado, de prepararte en la sombra para el momento en que finalmente decidas encender la luz y mostrarle al mundo quién eres en realidad. Al final, mi historia no trata sobre el rechazo familiar. Trata sobre la autoaceptación radical. Trata sobre elegirte a ti mismo, una y otra vez. Incluso cuando las personas que se supone que deben amarte más, no lo hacen. El éxito no se sintió como una revancha. Se sintió como paz. La paz de saber que mi felicidad y mi valor ya no estaban sujetos a la aprobación de nadie. La paz de saber que el legado de mi abuelo no estaba en un pedazo de tierra, sino en el espíritu de innovación que me inculcó. Y esa paz, esa libertad, es una riqueza que ninguna cuenta bancaria puede medir. Es el verdadero premio por atreverse a caminar hacia tu propia parada y decidir, sin pedir disculpas, que estás destinado a volar. Así que te pregunto, ¿cuál es ese taller secreto que estás construyendo en silencio? ¿Cuál es ese sueño que los demás podrían llamar un pasatiempo, pero que para ti es el proyecto de tu vida? Si mi historia ha resonado contigo, si te ha recordado el poder que reside en tu propia convicción, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome qué estás construyendo. Créeme, hay una comunidad entera aquí que entiende que los viajes más extraordinarios no comienzan con un aplauso, sino con la decisión silenciosa de creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. Juntos, podemos recordarnos que no importa a qué parada de autobús intenten enviarnos, nuestro destino siempre está en nuestras manos.